Pues bienvenidas a todas y todos. Empezamos hoy la última sesión del curso anual de Derechos Sociales y hoy tenemos la tercera sesión del bloque de herramientas jurídicas para la defensa del territorio. Como sabéis, el tema de hoy es litigio estratégico como herramienta para la defensa del territorio y de garantía de derechos humanos, derechos sociales. Hoy tenemos dos ponentes. Estará Marco Aparicio, es presidente del Observatori DESC, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona, entre otras cosas, y que nos va a hablar específicamente del litigio estratégico como herramienta de garantía de derechos. Y luego hemos conseguido que venga Yoya Alcoceba. Yoya Alcoceba ya se presentará cuando llegará a las 7:30. Es la nueva directora general de cooperación de la Generalitat de Cataluña y sabéis que este curso se financia con vuestras aportaciones, pero también se sostiene en gran parte por el apoyo que nos dan el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad Catalana de Cooperació al Desenvolupament, por lo que ella viene en calidad de Generalitat de Cataluña como financiador del proyecto en el marco del que estamos desarrollando el curso. Y nada, espero al final hacer ya más para cerrar un poco no todos los temas que hemos tratado, pero ahora empezamos ya directo con el tema y paso a Marco. Marco lleva siendo director del Observatorio desde 2017, me parece, 2018, o sea que ya son unos años. Y también estábamos comentando que quizás podrías decir como unas palabras de cómo han sido estos 5 años, 5, 6, 7, bueno, no sé cuánto. Como en pandemia en medio, entonces. Sí, se pasa rápido, y luego ya pasar pues al litigio estratégico primero como herramienta. No sé si para las que estáis aquí en el curso es la primera vez que habéis oído hablar del litigio estratégico. Tranquilas, tampoco es una herramienta muy conocida fuera del mundo de los juristas, por lo que empezará Marco con una pequeña introducción de qué es el litigio, cómo sirve y cómo lo hemos usado tanto a nivel de movimientos sociales del Estado español, internacional, no sé si algún caso va a caer, pero también algunas como aventuritas que hemos hecho como observatorio en el litigio estratégico. O sea que nada, ya paso a Marco y aquí está, para que sigamos. Pues gracias, Marta, y gracias a todas por haber llegado hasta aquí. A ver, hay poco tiempo para una temática que implica muchas cosas, entonces voy a ir seleccionando como cuestiones que yo considero que pueden tener más sentido, pero como estamos en un espacio que lo permite con comodidad, pues me interrumpís, preguntáis lo que haga falta, no en plan conferencia y al final alguna pregunta, sino si podemos intercambiar, incluso eso, ¿no? Aportar si tienes experiencia o cuestionamientos que tengáis o lo que sea. Muy rápidamente, bueno, me pedía Marta que hiciera un poco de aterrizaje desde el propio observatorio, ¿no? Desde la entidad que convoca este espacio de formación, de reflexión y de construcción de herramientas, ¿no? para incidir lo más posible en la defensa de los derechos. Y entonces creo que eso es un punto de partida, ¿no? Hay un sentido que nos convoca al observatorio como entidad, como espacio, y seguramente a vosotras por estar en este curso y en vuestros recorridos personales y colectivos, que tiene que ver con, bueno, la conciencia más que clara de que, pese a que haya cada vez incluso más un abanico de derechos reconocido a todos los niveles, desde la dimensión más cercana, incluso desde los ayuntamientos hasta niveles internacionales, pasando por todos los niveles intermedios, y cada vez se amplía, ¿no? Los derechos como reconocimiento no van hacia atrás, en el plano del reconocimiento, van hacia adelante, en realidad se amplían, se concretan, se buscan más mecanismos institucionales y demás, pero la conciencia creo que nos convoca aquí es que ese avance formal, ese avance del reconocimiento escrito no nos ha llevado a una mejora sustancial de las condiciones de las mayorías. Es más, casi a lo contrario, no, sino casi a lo contrario, estamos en una situación cada vez más límite respecto de las posibilidades de vivir vidas dignas y de mantener las condiciones, los ciclos vitales que nos permiten construir vidas que sean dignas, ¿no?
Por tanto, ahí hay un elemento evidentemente de que faltan herramientas que hagan que esos textos que se van aprobando tengan incidencia, que realmente condicionen a las personas con más poder, las personas que tienen capacidad de amenazar a nuestras necesidades, y de ahí surge el Observatorio IDESC, inicialmente muy vinculado a uno de los ámbitos donde eso era y sigue siendo más claro, que son los derechos económicos, sociales y culturales. De todos modos, yo creo que tanto el Observatorio IDESC como las entidades que se han dedicado a los derechos más civiles y políticos, derecho a la vida, integridad física, derechos políticos, de organización política, de libertad de expresión y demás, pongamos por ejemplo Amnistía Internacional u otros, creo que ambos espacios hemos sido conscientes de que no podemos trabajar unos derechos sin trabajar los otros. Para nosotras, desde el Observatorio, y también lo hemos venido haciendo, no podemos trabajar derechos económicos, sociales y culturales sin trabajar todos los derechos que tienen que ver con la participación política, el derecho a la protesta, el derecho a defender los derechos y demás. Y para Amnistía Internacional, ya hace unos años, recuerdo que publicaron un comunicado en que reconocían de un modo u otro un error al haber orillado completamente el trabajo completamente, muy claramente, sobre derechos sociales, reconociendo que en realidad la vulneración de derechos políticos, de movilización, de libertad de expresión, etcétera, se da normalmente a aquellas personas que se movilizan por los derechos sociales. Es decir, cuando hay una amenaza sobre un territorio, la construcción de una represa que va a inundar pueblos y comunidades, o la construcción de polígonos, le llamo polígonos y no parques eólicos, de dimensiones absolutamente no humanas, pues ahí hay una movilización por cuestiones que nosotros reconocemos como derechos sociales, derecho a la tierra, al territorio, al sustento, al agua y demás. Y cuando se movilizan y los criminalizan o los reprimen, entonces se vulneran los derechos civiles, políticos, esos clásicos que han llevado, ¿no? Y yo creo que ahí, tanto desde el Observatorio IDESC, hemos tomado más conciencia de la necesidad de conectarnos con todo lo que tenga que ver con derechos de participación, políticos, de movilización, de protesta, y desde otros lados hacia nuestro ámbito, ¿no? Eso como elemento también para que veáis también cómo las entidades pues ponemos un foco, pero creo que cada vez de manera más clara somos conscientes de la necesidad de interconectar todos ellos, ¿no? Y desde esa conciencia que nos lleva la sesión de hoy respecto del litigio como herramienta de transformación o de incidencia, litigio estratégico. Las evidencias, la conciencia y la sensación de avasallamiento de las situaciones de vulneraciones de derechos, pues son enormes, ¿no? Entonces ahí hay un momento en que, bueno, evidentemente hay una línea de trabajo por los derechos que es por su reconocimiento, por derechos que no están reconocidos o que están excluidos de determinados titulares, por ejemplo, derechos vinculados a personas migrantes o que no tienen las condiciones para acceder, o derechos que aunque estén formalmente reconocidos, en la práctica faltan mecanismos concretos. Eso es un trabajo que hacemos y que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a la vivienda de todas y todos, pero muy claramente, por ejemplo, en temas de racismo inmobiliario, ¿no? Pues ahí el derecho está reconocido y o faltan titulares que hay que ampliar o faltan acciones para que eso sea efectivo en el plano pues, de la ampliación del reconocimiento, de la ampliación de los mecanismos, ¿no? Entonces hay que se ponen en marcha habitualmente pues, campañas de incidencia política, ¿no? Para que pues, los decidores, los que tienen que decidir en el ámbito normativo del diseño de políticas públicas, pues se sientan presionados, sientan esa voluntad de lo más extensa posible que les presione a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y eso lo hacemos y se viene haciendo desde muchas entidades, desde el Observatorio IDESC, ¿no? Con propuestas, por ejemplo, impulsando iniciativas legislativas populares, por ejemplo, de la mano de la PA y de otras entidades, o todo lo que se ha desarrollado en el ámbito del derecho a la vivienda a partir del 2015 y muy claramente con la pandemia también, ¿no? Con mecanismos, pues al menos de contención de los daños más violentos, ¿no? sobre las vidas. Y ese trabajo de incidencia política pues está ahí y es necesario.
pero cuando ponemos encima de la mesa la necesidad de poner otras herramientas, hay muchas, pero una de ellas es la del litigio estratégico. El litigio estratégico tiene un sentido que es llevar el terreno del debate a la dimensión jurídica y jurisdiccional, ¿no? Del ámbito de los tribunales. Es llevar el terreno del debate ahí. Pero no para solucionar o solventar una situación concreta de unos afectados específicos, sino que a través de un caso determinado poder movilizar un espacio de debate, de propuesta y de presión que más allá incluso del resultado concreto de ese litigio, de ese proceso judicial, tenga capacidad de impactar sobre la situación que produce la amenaza del derecho, ¿no? Hay que tener en cuenta que los derechos se vulneran porque hay relaciones de poder, porque hay relaciones de desigualdad. Si no, no habría vulneración de derechos. De hecho, si no, no habría derechos. En una sociedad absolutamente igualitaria, los derechos sobran. Los derechos en realidad es una armadura, es un ámbito de protección o de exigencia cuando en una posición de desigualdad alguien, sea el Estado o sea un poder privado, cada vez más los poderes privados, está en posición de amenazar la satisfacción de esa necesidad, ¿no? En realidad un derecho no es otra cosa que una necesidad amenazada. Es tan sencillo, pero tan complejo como eso. Si no hay amenaza, y la amenaza viene de una relación de poder, de una desigualdad de poder. Si no hay amenaza, los derechos no tienen ningún sentido, pueden estar ahí en un texto, pero en mi caso, por ejemplo, digo, para no tener que extrapolar más cosas, pero yo tengo cubiertas mis necesidades habitacionales. Tengo una casa, bueno, estoy pagando una hipoteca, pero bueno, tengo una casa. A mí el derecho a la vivienda para mi situación personal, en principio, ahora en estos momentos no tiene ningún tipo de función, ni juega ningún papel, ni en mi situación concreta no tiene ningún papel, cero, porque la necesidad la estoy cubriendo a través del mercado, como en el 99% de los casos, pero la estoy cubriendo y en principio ahora no tengo amenazas que me la afecten. Por tanto, a mí ahí el derecho me da igual, en mi situación individual. Los derechos se activan, tienen sentido, sirven para enfrentar relaciones de poder donde personas, sujetos con más poder tienen capacidad de amenazar, de cuestionar, de condicionar las necesidades de aquellas personas que, por las razones que sean, socioeconómicos, culturales, demás, están en una posición de menor poder, de mayor vulnerabilidad. Entonces, para hacer frente a esas situaciones, nosotros podemos utilizar la herramienta de los derechos, incluso los litigios, pero el problema que tenemos es que los derechos ahí funcionan como una especie de escudo que incluso si ganamos el caso, frenan el golpe, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? La construcción de una represa que va a inundar valles donde hay comunidades y demás, ¿no? Por decir algo, o la construcción de estos polígonos, grandes polígonos de producción energética o cualquier ejemplo que se nos venga a la cabeza. Aunque nosotros ganemos ese caso, lo que habremos hecho es utilizar el derecho y los derechos, en este caso los derechos X que estén en juego, como escudo que para el golpe. O como escudo, yo pongo más el ejemplo como escudo que para el golpe de una piedra que nos tiran desde arriba, ¿no? En la lógica esta de jerarquía o de dominación. Pero la posición mía, donde estoy yo, y donde está el que tira la piedra, no se altera. Sigue estando en ese sitio y sigue teniendo muchas piedras para tirar, y yo sigo estando en el mismo sitio y sigo teniendo mi escudo, no sé si un poco más abollado o más reforzado, pero tengo mi escudo y en la misma relación de jerarquía o de subordinación. ¿Se entiende? Por tanto, ahí los derechos, si solo los utilizamos para el caso concreto, específicamente para resolver una amenaza concreta, como mucho tienen un papel que es servir como una herramienta de freno, de resistencia. Pero los derechos debieran y deben ser concebidos, entendidos como herramientas de resistencia y de transformación. ¿Y de transformación quiere decir de qué? De transformación de las relaciones de poder. Porque si no tocamos las relaciones de poder, si no tocamos la posición del que no tira las piedras sobre nuestra posición que estamos debajo, tarde o temprano
la volverán a tirar y tarde o temprano vas a tener otra vez que rearticular la forma esa de frenar ese golpe. Por tanto, derechos, necesidades amenazadas, derechos como herramienta de protección, de resistencia, pero sobre todo pensemos y actuemos y hagamos posible que los derechos sean también herramientas de transformación. Porque si no lo son, pues bueno, vendrá otro golpe. Para que sean herramientas de transformación hay muchas cosas que hay que hacer, pero una de ellas, y no me puedo detener en todas ellas ni mucho menos, pero una de ellas, y es la que nos convoca hoy, es incluso en su dimensión más jurídica, o sea, de la defensa jurídica tal y como está en la norma establecida, el reconocimiento de ese derecho y los mecanismos que haya para hacerlo efectivo, digo la dimensión más jurídica porque es tomamos la norma, tomamos la norma X, da igual, de una ley en materia ambiental, de una ley en materia de protección territorial o lo que sea, tomamos la norma, la ponemos encima de la mesa y decimos, queremos que esta norma, en este caso concreto, no solo sirva para frenar el golpe, sino que sirva para avanzar en una transformación de las condiciones de la relación, ¿no? Que por tanto provoque algo que disminuya el poder del que nos amenaza. Ese es el objetivo, disminuir su poder. En algunos casos puede ser desmercantilizar. En realidad, fijaros que cuando realmente... Perdona, no se escucha. Como está en el mercado, pues el Estado, el gobierno, la comunidad autónoma, la competencia, da subvenciones o ayudas para facilitar que las personas, ¿sabes?, hagan su teatro. ¿Eso qué quiere decir? Que no se toca el mercado. Más, se estimula, se acompaña, se alimenta el mercado. Porque lo que haces es redirigir públicos para que llegue al mercado. Un mercado que no toca. Un mercado que no condiciones. Por tanto, las relaciones de poder no las estás buscando, es cubriendo decisiones a partir de esa ayuda sin tocar eso. ¿Qué quiere decir transformar? Tocar las relaciones de poder. ¿Y qué quiere decir tocar las relaciones de poder en necesidades mercantilizadas? Desmercantilizar. O condicionar. Por ejemplo, ese es el debate sobre el establecimiento de límites a la subida de los alquileres, por ejemplo. Ahí sí que estás tocando el mercado. No estás desmercantilizando, pero estás limitando la libertad del mercado. Ahí hay algo de transformación. Estás tocando el equilibrio de poderes. Estás dando derechos que implica que aquellos que no tienen el acceso a la propiedad tienen mejores condiciones de negociación con los que sí la tienen. ¿Sí? Ese es el terreno del debate sobre los derechos en general, sobre cualquiera. Y ese es el terreno del debate sobre los litigios estratégicos. Porque lo que hay que buscar, y el sentido que tienen los litigios estratégicos, es apuntar a esos espacios de transformación, esos espacios de transformación de las condiciones que hacen que algunos tengan un mayor poder y otros no. Para eso ¿qué significa? Cambiar normas, y normas en un sentido transformador, evidentemente, en un sentido de limitación de poder, de acortar las distancias entre aquellos que tienen más poder y aquellos que tienen menos. Eso me estoy refiriendo mucho a poderes privados, porque en el ámbito de los derechos sociales sobre todo lo que juegan, pero también es el Estado, evidentemente también hay que limitar el Estado. Me parece que eso está más manido, es más habitual, porque es que es el origen liberal del derecho. Los derechos sirven originalmente para limitar el poder del Estado, que es lo que asustaba a la burguesía. Es después, ¿no?,
ya después de la segunda, o sea, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde está claro que ánimas del Estado hay que limitar los derechos privados, ¿no? Por tanto, litigio estratégico, situar en el marco de un litigio el debate jurídico a través de una determinada norma, pero en la línea que permita, más allá del caso concreto que nos sirve para plantear ese debate, provocar una transformación. Por eso los litigios estratégicos también se llaman litigios de impacto, ¿no? Porque pretenden un impacto más allá del caso concreto que se está dirimiendo, que se está discutiendo, ¿no? Claro, para que un litigio sea estratégico, para que tenga un impacto, a ver, puede tener un impacto casi involuntario, como resultado de un determinado caso, de repente ha provocado un debate social no esperado, ni buscado, ni preparado, y al final provoca un impacto, o justo entra en un contexto político, electoral, que lo provoca. Puede ser. Puede acabar siendo un litigio estratégico, y le podemos llamar, como ya retrospectivamente, ese litigio fue estratégico. Pero cuando hablamos del litigio estratégico, normalmente es más refiriéndonos a la estrategia que hay que diseñar para que un litigio lo sea, ¿sí? Por tanto, ahí hay un elemento de conciencia, de preparación y que pasa por muchas selecciones, ¿no? Escoger el caso, escoger el foro, ¿no? Hasta a dónde lo quieres llevar ese caso, solo a las jurisdicciones internas, al ámbito administrativo o al ámbito penal, por ejemplo. Incluso es una decisión dentro del Código Civil, en el ámbito interno, o quieres ir más allá del ámbito interno. Entonces normalmente vas a tener que agotar la vía interna, pero porque tu idea es traspasar el ámbito interno para irte al ámbito internacional, y ahí al ámbito internacional pues también tienes que escoger Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? En nuestro caso, Latinoamérica sería la Corte Interamericana, o comités de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas, ¿no? Yo os contaré algún caso de comité DESC, el comité donde el observatorio junto con otras entidades hemos llevado casos. Pero también incluso hay vulneración de acceso a la vivienda de una familia, ¿no? Con 2 hijas mira, un caso más claro, de una familia monoparental con madre y 2 hijos, una hija y un hijo. Pues ahí puedes escoger si vas al comité DESC, ¿no? Si vas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulneración no del derecho a la vivienda, que no está en el convenio europeo, pero sí indirectamente a través de la intimidad familiar, por ejemplo. O si es un caso incluso de moving y de amenazas, pues a través de amenazas, ¿no? Y de debilidad psicológica, por ejemplo. Pero también puedes escoger el comité de la CEDAW, del convenio contra toda forma de discriminación contra las mujeres, ¿sí? Es la CEDAW, tiene un comité también, como lo tiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que se puede llevar casos concretos, casos individuales, para que el comité de la CEDAW dicte un dictamen condenatorio del Estado. O puedes escoger las vías de la protección de derechos del menor. Ahí hay elecciones que hay que tomar. ¿Qué vas? Por protección de derechos del menor, por protección de derechos de la mujer, por protección de derechos sociales. Dentro de los derechos sociales, vivienda, pero también puede ser educación, ¿no? De qué manera los desahucios determinan las condiciones educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando se desahucia antes de que acabe el curso escolar. 1000 ejemplos que os podría poner, ¿no? Pero todo eso son elecciones que tienen que ver con esa dimensión estratégica, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde? ¿Con qué derechos vamos a estar poniendo el foco? ¿Dónde queremos que llegue? Y en función de distintos factores. Porque algunos casos pueden ser como más exitosos, o sea, pueden tener más posibilidades de éxito, por ejemplo, en el comité de la CEDAW, ¿no? de este convenio de contra la discriminación de la mujer, pero no deja de ser un comité que su resolución no es estrictamente una sentencia con efectos vinculantes, como sí lo tiene la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por tanto a lo mejor consigues éxito, pero de algo que no tendrá tanto impacto. Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y discutir.
Pero un elemento central para entender el sentido que tienen y que debieran tener, porque no siempre es así, los litigios estratégicos, es que cuando digo ponerlo encima de la mesa, no es ponerlo encima de la mesa los abogados o las abogadas, no, es ponerlo encima de la mesa las afectadas. Ese es el punto de partida central de un litigio estratégico. Porque por mucho que se pretenda un impacto más allá del caso concreto, lo que no es éticamente admisible y perdería el sentido también de la propia lucha por los derechos es que eso se hiciera sin contar con el protagonismo en primera línea de las propias personas afectadas, que eso tiene que ser el motor del proceso de transformación, que son los propios afectados y afectadas, son los que también eligen las formas de movilización, entre ellas un litigio. Y por tanto, el litigio y el trabajo jurídico en realidad es secundario, es un acompañamiento de unas elecciones de formas de incidencia colectiva, de movilización. Digo que debiera ser porque no siempre es así. El tema de los litigios estratégicos es atractivo, ¿no? Es apetecible para determinados abogados y abogadas que trabajamos en materia de derechos humanos y hay que ir con cuidado con eso, ¿no? Porque el proceso, además es un proceso de un litigio estratégico es largo, tiene impacto, pero tiene impacto durante el proceso para las propias personas. Imaginaros también situaciones de victimización, de doble victimización, de poner en el foco determinadas situaciones durante mucho tiempo, etcétera, 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 ¿no? De estigmatización, consecuencias. Depende, en nuestros contextos no tanto, pero en otros contextos pueden ser consecuencias muy graves de poner en el foco a determinadas personas que después son amenazadas, perseguidas o asesinadas directamente, ¿no? Por tanto, esos son elementos centrales. Tiene que tener, sí, ir más allá del caso, pero ¿por qué eso surge de las propias personas afectadas, de los propios colectivos, ¿no? Y por tanto, fijaros la cantidad de elementos que hay que poner encima de la mesa, cómo vas a sostener eso durante tiempo, cómo van a sostener las personas afectadas eso durante tiempo, a través de qué organización, de qué apoyos, económicos también, cómo no puedes lanzarte a un litigio estratégico, generar una serie de expectativas sobre el caso y sobre sus posibles impactos sin haber primero realmente asumido pues un compromiso que puede ser largo. Y si no es tuyo directamente, personalmente, que haya unas organizaciones detrás que garanticen que te pueden sustituir. Claro que cada uno podemos tener circunstancias personales que nos obliguen a no seguir, pero eso tienes que asumirlo. ¿Sí? Y eso frecuentemente también es otro de los problemas que se da. Se inicia más fácilmente de lo que después se da continuidad, ¿no? A ver, podría decir muchas cosas por ahí, pero mejor no entro tanto en esta parte, porque seguramente además por conocimiento o intuitivamente podéis imaginaros el nivel de las implicaciones que puede llegar a tener, ¿no? Casos así. En algunos casos es muy complicado, incluso porque los propios sujetos afectados es muy difícil contar con ellos de una manera permanente. Imaginaros todos los casos, y os pongo un ejemplo que estoy apoyando, que es devoluciones en caliente en alta mar en la zona del Egeo, desde Turquía para las islas griegas. Ahora tenemos dos casos, bueno, uno por el río Ebros, ¿no? La entrada de Turquía a Grecia por arriba, que es atravesando el río Ebros, y otro de devolución en alta mar, que eso es ya cotidiano prácticamente, ¿no? Esa es la manera de controlar las fronteras, que es devolviendo a las personas que entran en barco en alta mar, interceptándolos, llevándolos a las fragatas, quitándoles todo lo que tienen y dejándolos en botes salvavidas sin motor en aguas territoriales turcas. Esa es la práctica actual de guardacostas griegos bajo la supervisión y el impulso de Frontex, es decir, de la Agencia Europea de Fronteras y por tanto en nuestro nombre también. Pues bien, imaginaros la dificultad que puede llegar a tener un caso de este tipo si quieres que tenga impacto y que tenga un largo recorrido, porque tienes que contar con las personas afectadas. Personas afectadas que están en Turquía o que están ya en Afganistán, que están... y ahí
pues es complejo. El caso de Tarajal, que es un caso de los que ha llevado el Observatorio, ha impulsado la acusación popular en el caso de Tarajal, es decir, las muertes ocurridas, los asesinatos, si se me deja, aunque se está grabando, ocurridos en la entrada de Tarajal, que es la playa de Ceuta, jóvenes entrando desde costa marroquí a costa ceutí, costa española, a nado, repelidos por la Guardia Civil con herramientas antidisturbios, con balas de goma, con botes de humo, que en el impacto con el mar se hacen más tóxicos, que finalmente murieron, ¿cuántos eran? 18, si no recuerdo mal, entre 11 y 18 años, se me van las que ha quedado comparativamente menor que las muertes de Melilla, estas últimas, ¿no? Oficialmente 23, pero se dice como mínimo 38 incluso más. En todo caso, en esa situación, imaginaros lo que supone contactar con las familias de las personas asesinadas, en Camerún la mayoría de ellos, o con algunos de los supervivientes, y mantener un litigio durante el tiempo, el desgaste, el sacrificio que eso supone, es muy complejo, extremadamente complejo, pero eso hay que medirlo bien antes de asumir que eso quiera ser un litigio estratégico. Otra cosa es que no lo sea un litigio, hasta donde pueda llegar, bien estará. Pero si tú lo planteas inicialmente como un litigio estratégico, empezarás a movilizar una serie de elementos que están en esa expectativa de continuidad, de capacidad de sostenimiento, etc. Y esos elementos son alianzas con organizaciones, financiamiento, capacidades de todos y de todas quienes se ponen para llevarlo a cabo, para responder a las exigencias que eso implica, con acompañamiento y relación con las personas directamente afectadas, con entidades que representen ese tipo de derechos o de situaciones, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eso es lo que hay que poner encima de la mesa, y ahí el papel del experto o la experta jurídica es uno, pero en realidad hay muchísimos otros elementos. Tema de prensa fundamental y comunicación es básico, temas de incidencia política, temas de relación con organizaciones, temas de acompañamiento psicosocial, un ente central en esos procesos, central, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos son ingredientes necesarios de un litigio estratégico, ¿de acuerdo? Bueno, ¿se me sigue bien? Sí, hasta ahora. Vale, estamos en 19. No, falta que 10, no, todavía 15 minutos. Que tú quieras. No sé si alguien también tiene preguntas sobre Sí, lo porque que yo ha hablo ido siempre contando a Marco. avalancha y luego nos dejo. Luego acabo y digo, vaya, no, nadie ha preguntado nada. Sí, la financiación. Sí. Lo has dicho y lo estaba pensando. Es. En el caso del observatorio de donde se nutre. Claro. Eso es un tema. Te voy a poner algunos ejemplos además. Lástima que no esté la Agencia Catalana de Cooperación aquí. Podríamos esperarnos a que llegara. Aunque luego alguien lo puede preguntar así como. No. Es difícil tener financiación porque hay pocas fuentes de financiación que, bueno, ahora empiezan a haber un poquito más, pero que hayan puesto en el foco estrictamente los litigios estratégicos, ¿no? Normalmente los proyectos de cooperación pues contienen muchísimas cosas, incidencia, publicaciones, jornadas, los cursos, tal, y estamos poniendo en los proyectos, no solo nosotras como observatorios, sino otras entidades, alguna partida, pero es difícil porque fijaros que esas financiaciones son de 1 año, de 2, ¿no? Como mucho. Ya la locura es cuando ya son 2 años, pero más allá de 2 años, a veces de 3, es como el récord, pero es muy difícil tener una financiación que te permita no solo abrir, sino después prever que tendrás capacidad para seguir sosteniendo eso. Eso limita muchísimo, condiciona muchísimo. Hay un poco ahí de voluntarismo bien entendido, pero de decir, bueno, y de confianza, de optimismo de la voluntad, ¿no? Se dice que es, bueno, hay mucha voluntad, seamos optimistas con eso, y bueno, vas a tener que dedicar permanentemente un esfuerzo de alguien, de unas cuantas, a estar siempre buscando ese tipo de recursos, ¿no? Luego hay otro de los temas también
los debates de las entidades, de algunas más que otras, que es qué fondos, ¿no? ¿Quiénes? Porque hay fundaciones estupendas que casi no te dicen, no, les da igual lo que lo hagas, ¿no? Pero que es radicalmente contradictorio con nuestros... Algunos sponsors. Sí, bueno, fundaciones, pues mira, temas de vivienda, Fundación La Caixa. Pues es un caso claro, clarísimo. Repsol, Endesa, etcétera, que tienen miles de millones, como sabemos, además cada vez más. Bueno, esos son debates fuertísimos. Fundación Soros, bueno, hay muchas cosas a debatir y yo tampoco me pongo especialmente ácido con determinadas elecciones, pero al menos que sean elecciones que cueste tomarlas y que sean debates internos fuertes por parte de las organizaciones que lo promueven, por parte de los afectados y que después estratégicamente elijan a acudir a esas fuentes de financiación. Al menos que eso sea un tema. Claro, cuando estas fundaciones son conocidas y sabemos de dónde viene el financiamiento, puede haber este debate, pero el problema es cuando se ofrecen este tipo de fondos por parte de fundaciones privadas donde no hay transparencia de dónde vienen los fondos. Esto también, fundaciones que ofrecen fondos para litigios estratégicos existen, pero son fondos privados y no tan transparentes o no tan conocidos como podría ser la Fundación La Caixa, por ejemplo, que sabemos de dónde viene. Es un tema muy importante y eso condiciona enormemente y eso provoca que haya litigios que no se puedan mantener. A ver, también eso está dentro de la decisión estratégica y tú sabes que puedes estar dando distintos pasos y que tienes que ir calculando que cada paso valga la pena por sí solo. Eso también es un elemento, porque puede ser que te quedes sin ese paso. No siempre es así, porque a veces en realidad hay situaciones en que una sentencia va a ir en tu contra. Va a ir en contra incluso de otros casos, va a ser de impacto, pero de impacto sobre otros y en negativo. Nos ha pasado en realidad, y eso puede pasar, pero ahí el problema que tienes es si eso luego tú puedes sostenerlo yendo a la instancia superior o poniéndolo en el plano internacional o por falta de previsión o falta de medios te tienes que quedar en ese paso. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues ahí realmente es una responsabilidad fuerte, porque si finalmente lo que tú has provocado genera un impacto, ¿no?, de una reinterpretación de la norma en negativo, pues, y eso nos ha pasado en algunos casos, que no es tan raro. En cuanto a financiación, solo para hacer un gancho a sesiones pasadas, para las que no estabais, cuando estábamos analizando el caso de Chevron, ante estas dificultades de financiación de litigios, como fue el caso, salieron estrategias como el third party funding, ¿no?, que las mismas organizaciones que estaban apoyando el litigio en sí de Chevron, pues se pusieron en contacto con diferentes organizaciones, con diferentes ONGs para que las financiaran, prometiendo parte de la indemnización al que estaría destinada a las víctimas, pues como retorno de esta inversión. Pero esto es una modalidad más común en el mundo jurídico anglosajón, aquí no la vemos tanto. Por eso allí se empezó a implementar con el caso de Chevron en la litigación en Estados Unidos y luego la vimos en el arbitraje que se llevó, cuando se llevó a La Haya, pues vimos también como una innovación de aplicar este mecanismo de financiación de litigio en arbitraje internacional. Pero aquí no lo vemos tanto. Tiene que ser sobre todo en ámbito de empresas y derechos humanos, donde haya una indemnización por responsabilidad y sobre todo del ámbito civil, que es la que más suele ser efectiva para ser cobrada. Y eso además es habitual entre abogados y abogadas, ¿no?, en accidentes de tráfico y demás, ¿no?, que te llevan un caso y se queda una parte de la indemnización, ¿no? Pues es algo parecido, pero cuando estamos hablando de indemnizaciones tienen normalmente mucho que ver con una dimensión más donde está una cuestión de empresas y derechos humanos, ¿no? Y es verdad que está también un poquito más alejado de nuestra cultura, pero vaya, es un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Mucho. Bueno, bueno, os pondré algunos ejemplos, que así... bueno, tenemos... Pues he mencionado el caso del Tarajal, las muertes en la playa del Tarajal a consecuencia de la actuación de la Guardia Civil, y ahí, evidentemente, tienes que sea estratégico, quiere decir que
en realidad hay entidades, colectivos que entran en contacto con organizaciones, con los familiares y con organizaciones que acompañan a los familiares para poder empezar a valorar esa cuestión, porque si no, muchas veces en situaciones extremas como esa, los propios familiares y personas supervivientes no tienen ni los medios, el conocimiento ni los contactos para llevar eso, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo previo que es importante, que cada vez se está estableciendo más en todo lo que es la frontera en marroquí con España, con organizaciones de este lado y del otro lado. Hay un papel muy importante de organizaciones como Caminando Fronteras, ¿no? Con Elena Maleno, que es como la cara visible, pero también hay un servicio jesuita que está en Marruecos, que porque el servicio jesuita lo dejan trabajar ahí, pero que también es un contacto importante porque es de las pocas organizaciones que están en Marruecos y por tanto a la hora de establecer también el acompañamiento con las personas, ¿no? Y ahí no es que te vengan las personas directamente, sino que intentas contactar con ellas y plantear. Pero enseguida, en ese tipo de casos, lo que se pone en marcha es una plataforma de entidades, de organizaciones suficientemente amplia para poner en marcha todos los mecanismos de presión, de movilización, de opinión pública que eso requiere, ¿no? Y eso se hizo en este caso. Es un caso complejo que al final, tal y como estamos ahora, no lo hemos ganado. O sea, no hay condenas a ningún responsable ni a ningún guardia civil. La juez de instrucción que debía llevar la investigación adelante, que es la de Cádiz, sistemáticamente ha ido archivando con una práctica de prueba casi inexistente, en algunos casos casi sin diligencias. No, perdona, la de Ceuta, sí, siendo la audiencia de Cádiz la que revisa esa falta de instrucción o esos archivos, pero la audiencia de Cádiz, o sea, después de las devoluciones, se ha seguido devolviendo lo mismo. Y ahí la cuestión siempre es, se ha hecho a través de acusación popular. Esos son todos los elementos que hay que también conocer. Tú lo puedes hacer defendiendo a las afectados y a los afectados, que tienen sus propios abogados, que pueden ser de oficio, pueden ser de una entidad que les preste o que ellos contraten. Normalmente en este caso no es así. Pero también además puedes actuar como acusación popular, que se llama, ¿no? Y eso es una herramienta muy importante para litigios estratégicos. De hecho, combinar las dos, ¿no? y tener mucho contacto con la acusación de parte, con la acusación particular y con la acusación popular, que son llevadas a cabo por entidades que en sus estatutos tengan como objetivo la defensa de los derechos que se están discutiendo ahí, ¿no? Eso es una acusación popular. Un problema que hay también, que antes se me ha olvidado, en temas de financiación, es que hay determinados casos que te van a exigir dinero, consignar dinero, ¿no? Como fianza para poder entrar en la acusación, y especialmente si es popular, ¿de acuerdo? Es decir, para sostener los gastos de una posible condena en contra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, condena en costas, no solo que no te den la razón, sino que te hacen pagar el coste del proceso, ¿no? Y por tanto, más riesgo a nivel de financiación. Pero bueno, eso antes se me ha olvidado, lo he añadido ahora por si acaso. Ese caso ha durado años. En ese caso, tengo que ir rápido, lo importante es, hay una causa jurídica que es penal y que es con pruebas, peritajes, testificales, buscar a los familiares, buscar a los supervivientes, los testimonios, complicadísimo, algunos no se saben dónde, otros en Marruecos, otros ya han pasado de otra manera y están en Alemania, pero no se quieren significar, complicadísimo, como os podéis imaginar, pero sobre todo complicadísimo porque la jueza de instrucción se niega sistemáticamente a resolver, a decidir órdenes o sea, judiciales, de cooperación judicial, para que puedan traer a testigos que tenemos identificados, ¿no? Y demás. Pero bueno, hay ese trabajo jurídico que se da como en cualquier otro caso, y eso se da, ¿no? Por tanto, ahí me ahorro, os podéis imaginar. ¿Qué se da paralelamente? Todo el trabajo de incidencia, entre ellos, por ejemplo,
presentación del caso en uno de los aniversarios, que fue mi primer acto como presidente del Observatorio IDESC, en el Congreso de Diputados. En una de las salas grandes se convoca a diputados y diputadas, vienen los que vienen, en este caso vinieron muchos, se convoca a entidades, se convoca a prensa. En este caso fue emocionantísimo porque es una de las cosas más emocionantes en estos terrenos que he vivido, cuando haces incidencia, que normalmente son reuniones, no sé cuántas estas reuniones, pero se conectó en directo con los familiares en Camerún, que se juntaron todos y todas todo ese día para poder participar en ello, y para ellos fue una de las partes, únicas momentos que ha habido una devolución y un acompañamiento de su dolor y de su situación. No solo casi, pero por esa cuestión, por ese momento, ahí hay una dimensión estratégica muy fuerte también, ¿no? Lo que implica comunitariamente que eso sucediera fue espectacular y fue muy potente. Y os podéis imaginar, bueno, otros tipos de actuaciones. Os pongo otro ejemplo del Observatorio IDESC, de caso ante el Comité DESC, ¿de acuerdo? Temas de vivienda. No solo el observatorio, sino en realidad el caso lo lleva una entidad de Madrid. Es un caso de una familia con 2 hijos, una pareja con 2 hijos menores de edad, que no puedo explicar mucho el detalle del caso, pero básicamente el tema de desahucio, en este caso todavía más duro, de una habitación, o sea, no tenían ni un piso alquilado, tenían una habitación en la que vivía toda la familia. El propietario del piso, después de que se acabe la relación contractual que les alquilaba, pues no quiere renovarlos y dice que tienen que irse a otro lado. Y imaginaos que también además esto está en un típico debate que es fuerte y necesario respecto de propiedad privada y derecho a la vivienda. En este caso nos podemos poner en el caso del propietario, que no era un gran tenedor, era al revés, alguien que necesitaba alquilar su habitación, incluso a una familia entera. O sea, que la necesidad del propietario os podéis imaginar también, ¿no? Y creo que también es un caso interesante por eso, porque a veces son con grandes tenedores y demás, pero en este caso no, porque lo que se ponía en el centro del debate era precisamente que incluso en estos casos, aquí es todavía más clara la responsabilidad de las administraciones públicas de dotar de soluciones habitacionales por casos de emergencia, ¿no? Que es lo que no daba la Comunidad de Madrid sistemáticamente durante años. Este caso llega al Comité DESC después de agotar la vía interna, que eso normalmente en tribunales y organismos internacionales te requieren que agotes o que hagas lo posible por agotarla. Es decir, que hay algunos contextos, algunos países que ya no te dejan ni presentar la demanda. O sea, que por las condiciones del país, por la represión misma, por las amenazas, no puedes ni presentarla. Entonces, si tú demuestras eso, también te permitirán el acceso a una instancia internacional, ¿de acuerdo? Si no, nuestras condiciones de nuestro país sería, normalmente es agotar la vía, ¿sí? Después de agotar la vía, ahí había una lección a tomar. Vas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienes un convenio de Roma, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no tiene derecho a la vivienda, o estrenas, porque se acababa de poner en marcha, en vigor, el protocolo que permite presentar casos ante el Comité DESC. A diferencia de los derechos civiles y políticos, en los derechos económicos, sociales y culturales, no sé si eso os lo han explicado, desde el año 66 hasta el 2014 no podías presentar casos. Siempre eran quejas por el mal funcionamiento frente al Estado, o participar, o el comité podía hacer observaciones, resoluciones, pero no respecto de un caso concreto que tú no podías llevar. Desde el 2014, en que entra en vigor un protocolo que incorpora ese mecanismo que sí era posible para los derechos civiles y políticos, pero no lo era para el Comité DESC, ¿vale? Entonces, ahí también hay una elección de no ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque es más complejo, porque no hay derecho a la vivienda específicamente, aunque hay maneras de hacerlo, aunque sabes que será más efectivo si es que llegas a la sentencia. Pero vamos a poner en marcha y vamos a darle valor al Comité DESC, que ya sí podemos presentarle quejas. Y por eso también fue una de las decisiones. Y se presentó y se ganó.
Era el segundo caso que llegaba de España al Comité DESC, que el primero también se ganó, pero era uno más técnico, pues una cuestión hipotecaria. No era tan claramente de situación de familia en situación de vulnerabilidad sometida a un desahucio sin alternativa habitacional, que es el tema fuerte después de la crisis hipotecaria. Sabéis que el problema se traslada a los desahucios, ¿no? al impago de alquiler. Este era el segundo caso, luego han habido dos o tres más, todos con condena a España. El caso aquí estratégico es utilizar el Comité DESC para poner en valor esa herramienta y sobre todo después, que todavía hoy, años después, porque este caso es del 2017, por tanto estamos a 5 años de que tenemos el dictamen que condena a España por falta de ofrecimiento de ningún tipo de alternativa habitacional en situaciones de vulnerabilidad. 5 años después, estamos todavía en marcha con el proceso. Ya hemos acabado la fase judicial, ¿de acuerdo? En este caso semijudicial, porque el comité no es exactamente un tribunal, pero estamos en la fase de que ese dictamen tenga impacto, ¿no? Y entonces ahora es donde viene en realidad la dimensión más estratégica, porque es donde viene toda una plataforma de entidades, donde está el Observatorio IDES, está Provivienda, está la Asamblea de Barrios de Madrid, bueno, distintas entidades, para presionar a las autoridades competentes, evidentemente la propia Comunidad Autónoma de Madrid, pero sobre todo también en el marco de la necesidad de poner en marcha leyes a nivel estatal que condicionen esto de manera clara, que permitan, por ejemplo, la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, que permita la paralización de desahucios en determinadas situaciones si no hay alternativa habitacional, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se hace el impacto? Pues siendo muy pesado y muy pesada. Reuniones, manifiestos, comunicados, etcétera, a través del Defensor del Pueblo, diciendo todo el debate, y ahí yo ya voy a ir acabando, que son y 28, pienso que estoy media, era mi límite, pero ahí hay un tema, y para que os fijáis el tema estratégico, lo que se pretende también es que España adopte algún tipo de, al menos instrucción, si no ley ya directamente, una instrucción que establezca de qué modo se va a hacer seguimiento, ya no digo cumplir a rajatabla, pero hacer seguimiento de los dictámenes condenatorios, los dictámenes de comités. Ahí hay algún avance suelto, por ejemplo, Comité de la CEDAW, llegó un caso especialmente dramático, impulsado por Women's Link, que es una organización, una entidad que lucha por los derechos de la mujer, muy enfocada al litigio estratégico. Os lo aconsejo también, si os interesa, Women's Link como organización que está trabajando mucho a través del litigio estratégico. Women's Link lleva un caso muy duro desde una mujer divorciada, separada o divorciada, no sé, con su hija menor, que durante años exige que le quiten el derecho de visita al padre por el peligro de que mate a la niña. Y durante años lo exige, no se lo conceden y finalmente el padre mata a la niña. Ese caso llega al Comité de la CEDAW. El Comité de la CEDAW condena a España y por primera vez una sentencia del Tribunal Supremo, que no es menor, del Tribunal Supremo, incorpora el dictamen de la CEDAW y en su sentencia le exige al Tribunal de Instancia, al tribunal que supo que tenía que saber de ese caso, que siga las indicaciones o las resoluciones del dictamen de la CEDAW. Eso se abre una vía, fijaros lo estratégica que es, porque ya no es solo para ese caso, es para todos, y ya no solo para el Comité de la CEDAW, sino para cualquier comité de Naciones Unidas que tiene las mismas atribuciones y que elabore los mismos tipos de dictámenes, ¿no? Y en eso estamos. El debate fuerte ahora es, a través de esos casos, de los comités del DES que han condenado a España, del Comité de la CEDAW o de otros, adquieran esa dimensión de impacto a través de, en algunos casos, cambios normativos. En este caso, ojalá sea cambio normativo, pero al menos cambio de las instrucciones que permitan a los tribunales, que obliguen, que condicionen a que los tribunales asuman las decisiones que toman esos órganos, ¿no?
Hay muchos más casos, pero ya se acabó el tiempo. Más o menos, sí, ha sido más o menos útil. Bueno, pues... Sí, le he insistido mucho a Marco con la cuestión del tiempo porque como nunca nos queda tiempo para el debate, pues bueno, pues intentamos que hoy ya además que cerramos, pues que nos quede un tiempo final para preguntas. A Denise tenía un comentario por el chat online y estaba comentando cuando hablábamos de financiación, estaba hablando del caso de Sorra Sisma, que hagan litigio estratégico aquí en Barcelona. Hay, por ejemplo, Iridia, que creo que hacía casos de litigio estratégico en casos de situaciones represivas ante protestas. No estoy segura de que sigan haciéndolo ahora. Están ahora con una campaña de crowdfunding para poder mantenerlo. Para poder mantenerlo. Y Sorra Sisma sí que es verdad que en casos de discriminación, en casos de delitos de odio, es de las pocas entidades que hace litigio estratégico. Yo no sabía, no conozco como los financiadores, pero lo comentaba Denise por el chat que es a través de fundaciones privadas, como la George Soros, debe ser la Open Society, ¿no? Y con convenio con el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, que existen organizaciones que se dediquen al litigio estratégico, pero son en temáticas específicas y como vemos, pues... Yo, una cosa que tiene que ver con lo del observatorio, que me pedías también, Marta, al principio, en realidad para poder hacer litigio tendríamos que ser un observatorio. Aquí parece que voy en contra de... Tenemos dificultades de ser lo que decimos que somos, porque para ser un observatorio no puedes estar solo, que también, dependiendo de financiación anual, convenios, etcétera, o sea, subvenciones que nos permiten hacer mucho trabajo y son fundamentales, y como todas las ONGs prácticamente. Pero la idea de observatorio, en realidad, si quieres ser un observatorio, tienes que tener unos recursos que te permita observar, incidir, actuar sobre cuestiones que a lo mejor no prevés que pasarán dentro de 3 meses, dentro de 2 o dentro de 6. Y eso no está en la convocatoria que tú te has presentado hace 3, etcétera, etcétera. Pero eso os podéis imaginar, muy complicado. Evidentemente, no a través de financiación pública, es complicado. Y además, no sé si eso se ha puesto encima de la mesa, pero ahora precisamente estamos en real de la causa, una querella contra Ada Colau por los convenios sin concurso con algunas entidades, entre ellas nosotras, que por cierto, eso es una práctica medianamente habitual en otras, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja u otras, pues tienen convenios y hay dimensiones específicas que se justifican. Está la ley de subvenciones que lo permiten, pero en este caso, bueno, hay otros factores que os podéis imaginar. Pero se ha reabierto este caso, que ya se había... Este caso se ha reabierto y otros casos que se habían dado se habían ya cerrado, precisamente para algo que nos permite ser observatorio, que es tener un convenio que se va renovando o no, pero ahora se va renovando, sería la 4ª vez que se renueva, que te da una perspectiva mucho más amplia y permite distribuir tus recursos, aunque realmente tienes que hacer algunos productos concretos que se vinculan concretamente en el convenio, pero hay otros que es hacer trabajo de observatorio, ¿no? Con los litigios pasa lo mismo, porque un observatorio, una entidad que pretende hacer litigio, también dependerá de que de repente surge el caso, y eso no lo puedes prever. Incluso a veces sucede. Tú pides, y eso que no me escuchen, tú pides una ayuda para un litigio, para diseñar un litigio, y a lo mejor cuando tienes que desarrollarlo no tienes las condiciones para diseñar un litigio que valga la pena. No los tienes. No es el momento, no está la comunidad a la que tú querías, con lo que tú querías acompañar en condiciones suficientes para poder realmente llevar a cabo un litigio, y no siempre es tan fácil. Por eso muchas veces cuando pedimos ayudas es para el diseño, porque realmente es que es complicado poder comprometerte, decir, no, es que lo vamos a hacer. Hay muchos factores que habrá que valorar para tomar la decisión. Por eso ahí tienes que ir combinando y es complicado y los sitúan en una situación de asimetría total con quienes pueden hacer litigios estratégicos todos los días, que son los grandes poderes privados. Estos sí tienen capacidad de hacer litigio estratégico el que quieren. Tienen bufetes pagados todo el día para poder elegir casos y hacer campañas de impacto y demás. Hay de nuevo la lógica, ¿no?, de los derechos como respuesta ante situaciones de desigualdad, ¿no?, de capacidad de amenaza
y capacidad de movilización y organización para dar respuesta, ¿no? Bueno, así que me callo. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Creo que podemos dejar las preguntas a todas para el final y así damos paso a Yoya Alcoceba, que estamos muy contentas que hayas podido venir. Es la nueva reciente directora de la cooperación del Departamento de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña y licenciada de Ciencias Políticas y de la Administración, me parece, de hace muchos años. Muchos años, y llevas todos estos años al final dedicando tu carrera profesional a lo que es la cooperación internacional, por lo que sabes de lo que estamos hablando. Esto de la financiación parecía una coletilla, parecía preparado, pero realmente no lo estaba. Cuando hablamos de litigios estratégicos, pues precisamente la cuestión de la financiación y la continuidad del litigio es uno como de las cuestiones principales, pero yo les comentaba que tanto como David Gistar vino a la primera sesión, como Ayuntamiento de Barcelona, tú estás aquí hoy en condición de directora de cooperación, porque las dos administraciones que están financiando principalmente este curso, aparte de vuestras aportaciones económicas, son el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament, por lo que otra vez repito, estamos muy contentas de que hayas podido venir aquí. Sabemos que sois los dos, yo creo que sois personas muy ocupadas, por lo tanto yo estoy muy contenta de poder David me estaba llamando ahora. Bueno, pues yo estoy muy contenta de poder haber hecho este convoy para cerrar y nada, pues adelante. Pues mira, déjame que le conteste. Voy a hacer nada, un minuto de un poco de mi trayectoria en castellano. En castellano, sí. Porque, bueno, no se estila mucho en cooperación. David y yo hicimos el máster cuando teníamos 20-25 años, yo tengo 50 ya, en globalización y estructura económica en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Económicas, y nos conocemos desde entonces. Pero ahora llevo algo más de mi carrera profesional en el sector público, pero yo empecé en ONGs, en Cruz Rojas, algunas grandes como Cruz Roja, otras pequeñitas como Montres, la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, Servicio Civil Internacional, Centro de Estudios Africanos. Yo soy africanista de vocación y profesión y bueno, y siendo expatriada en varios países africanos durante unos años. Entonces, bueno, en un momento determinado hice el salto hacia la administración pública porque consideré que, bueno, ya había quemado una etapa en movimientos sociales. Bueno, y vengo del pacifismo y de África, es decir, que empecé con Arcadi Oliveras como, bueno, en todo lo que es el espacio del pacifismo catalán, que es una trayectoria muy sólida y muy robusta. Y Arcadi fue un poco mi padre ideológico y conceptual en mis inicios en temas de cooperación. Pero sí, en un momento determinado salté a lo que es la administración pública y sí compartí en su momento las dificultades, lo que es formular un proyecto, formular una estrategia, buscar financiación, y a veces tenías y a veces no, y tenías todo un equipo de gente que dependía de proyectos y financiación. Dicho esto, para contaros o para que me ubiquéis y que a veces desde la administración pública se habla y cuando perteneces a un movimiento social llegas a pensar bueno, tampoco no sabe qué es estar en el otro lado, pues en mi caso sí, sé lo que es y sé lo que es sufrir estar en la otra cara de la moneda, y por tanto tengo este doble rasero de sé lo que es el movimiento social y estar en ONGs, y ahora sé lo que es estar en la administración pública. Primero como técnica de la Agencia Catalana de Cooperación y ahora como directora general de cooperación, planificando la política pública, planificando conjuntamente con todos los actores. Es decir, que esto sí que lo tenemos desde el inicio, una política pública concertada, participada y donde todos son partícipes. Dicho esto, y viendo que estaba mirando ahora un poquito el programa y todos los temas que habéis tocado, y a mí me venía en la cabeza lo estratégico e importante, que esto lo digo al equipo y allí donde voy, lo importante que es el trabajo colaborativo y en alianzas. Porque yo me doy cuenta de que, bueno, y ahora creo que era la semana pasada, hace 10 días estaba en Santander, en una reunión con otros directores generales de cooperación del Estado español, de otras comunidades,
Y estuvimos también todo un día con las diversas plataformas y plataformas de ONGs también del Estado español y compartiendo un poco todo el tema del trabajo colaborativo y del impacto que tiene el ir todos a la una y compartiendo intereses y compartiendo, bueno, un poco un horizonte. Y decíamos de que sí, realmente, bueno, había los compañeros de la FEDE.cat y estábamos allí, que somos viejos conocidos, y lo decíamos de este importante trabajo de alianzas. Y a veces, como en los países donde estamos trabajando, el trabajo colaborativo y todos conjuntos es mucho más fácilmente asumible que aquí. A veces aquí estamos cada uno dándonos la espalda, no sé, bueno, sí que podemos entender por qué razón, porque cada uno quiere salvaguardar su espacio y su singularidad, pero cuando, no sé, mi primer país de larga duración fue en Ruanda, justo se estaba terminando el genocidio, justo fue cuando terminó el genocidio. Allí me di cuenta lo importante que es no, aunque estés con Cruz Roja, pues crear alianzas para compartir y para avanzar mucho más rápido. A lo mejor más rápido no, pero de una forma más sólida y más robusta. Y aquí yo lo entronco con todo el trabajo que estamos haciendo en educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía, una ciudadanía crítica, sensibilizada. Y allí donde estábamos con los compañeros de la FEDE.cat y otras organizaciones sociales, nos quejábamos todos, los públicos y los no públicos, los privados no lucrativos, de, ostras, que al final acabamos siempre siendo los mismos. Y además, en uno de los grupos de trabajo donde estábamos unos 30, yo alcé la voz y dije, me gustaría que nos miráramos y viéramos la mediana de edad que tenemos aquí, que todos teníamos desde 40 para arriba, muy poca gente joven. Y todos decíamos, es que no llegamos a la gente joven para coger para continuar y pasar el testimonio, para continuar, bueno, reivindicando y luchando y estar allí trabajando con lo que nosotros cuando teníamos 20, 25 años iniciamos. Yo estuve en los inicios de la FEDE.cat, creando la FEDE en su momento y los diferentes, la primera... Sí, ¿puedes explicar lo que es la FEDE? Porque vale, de acuerdo. la última vez. Sí. La FEDE.cat es, yo le digo, el sindicato de las ONGs. Es la plataforma de segundo nivel que aglutina a las ONGs catalanas aquí, y como en la CONGE, que en Madrid aglutina las ONGs del Estado español y las plataformas de segundo nivel de las diferentes comunidades autónomas, pues son plataformas aglutinadoras de las ONGs, que defienden los intereses de las ONGs, interlocuta la federación, la FEDE.cat, en su momento era la Federación de Cooperación y en un momento determinado se unió a la Federación de Derechos Humanos y la Federación de Paz y se unieron las tres y crearon la FEDE.cat. Y es la conglomeración de todas las ONGs que están federadas y por tanto defensan los intereses de estas ONGs federadas. Hay de pequeñas, de grandes, etc. Hay también una coordinadora en Lleida, una coordinadora en Girona y recientemente, hace unas semanas, se creó también una coordinadora de ONGs en Tarragona, que era una reivindicación histórica de qué pasaba en Tarragona, que no se aglutinaba, pues ahora ya está creada. Pero sí que es verdad que tanto movimientos sociales como la administración pública, hace unos días discutíamos de que este trabajo en alianza en alianzas de manera colaborativa y compartiendo espacios de debate y de reflexión conjuntamente, una generación determinada lo tenemos muy, muy de por mano y como un ABC, como algo normal, pero que nos falta un poco rejuvenecer estos espacios y pasar el testimonio. Y en algunos, y comparándolo, decíamos que en algunos de los países donde estamos trabajando, pues vemos que sí que este testimonio a nivel de generacional, sí que los jóvenes están involucrados, están luchando, reivindicando. Yo cuando voy a Mozambique y para temas de industrias extractivas en la provincia de Inhambane, donde tienen temas de industria extractiva y bueno, propiedad de la tierra, etcétera, etcétera,
pues allí mujeres sobre todo y jóvenes están muy involucrados. Y aquí me cuesta más verlo. Me cuesta más aquello. No llegamos a la gente joven a involucrarnos en las luchas y en los movimientos que en su momento iniciamos aquí y que han ido transformándose y que se han ido cambiando, pero que bueno, en su momento era el 07, continuamos con el 07, pero en esos momentos hacíamos acampadas en la diagonal y éramos jóvenes veinteañeros y ahora los jóvenes bueno, están en otras luchas o en otros espacios de movilización y que no acabamos de conectar. Pero sí que remarcar el tema que aquí en Europa intentar salvaguardar, potenciar y reivindicar espacios de debate y reflexión conjunta. E intentar superar diferencias que a veces parecen insalvables, pero bueno, yo llevo ahora 3 semanas como directora general, pero lo hacía igualmente cuando era responsable de un departamento allí en la agencia, de intentar poner en la misma mesa diferentes actores con diferentes sensibilidades para ir todos a la una, porque todos juntos pues hacemos más presión y podemos llegar a lo mejor más lento, porque cuesta ponernos de acuerdo, pero más lejos y de una forma más sólida y más robusta. Bueno, lo que decía, creación de espacios de debate compartido para hacer frente, además en un mundo tan globalizado, con retos globales tan potentes y tan difíciles. Yo como Generalitat de Cataluña, no sola, con la Generalitat de Cataluña solos no vamos a hacer nada, pero intentar establecer, con David lo decíamos el otro día, establecer alianzas para ir a Ayuntamiento, Generalitat, área metropolitana de Barcelona e ir todos a la una, haciendo frente a retos globales. Y creo que esto desde la sociedad civil, bueno, con las ONGs también lo hemos discutido, no solo crear alianzas, movimientos sociales y administración pública, cada uno salvaguardando sus diferencias y cada uno, nosotros podemos ser financiadores, pero compartiendo intereses. Pero también decíamos, y yo lo he sufrido en su momento, la fractura que hay también en el mundo de los movimientos sociales y a veces que el orgullo se tendría que bajar un poquito o rebajar para poder sentarse conjuntamente en una mesa y hablar de aquellos problemas que compartimos. Y esto cuando estaba en el mundo de las ONGs, esto era a veces complicado. Y yo soy de las que apuesto y me arremango para poder crear esos espacios de reflexión y de debate. Y creo que este es uno de esos espacios, el cual podéis compartir, además, estos espacios pequeñitos, donde te sientes muy cómodo, donde se crean lazos de confianza, creo que son muy interesantes y muy importantes salvaguardar y proteger para continuar reivindicando, luchando conjuntamente e ir avanzando poco a poco. No sé si es premeditado, pero veo mucha mujer aquí, ¿no? No es premeditado. Este curso ha sido, sorprendentemente para nosotras, es algo que es divertido porque empezó Teresa Vicente, impulsora de la ILP Mar Menor, que fue la penúltima sesión que tuvimos, empezó diciendo, en la lucha por los derechos por la naturaleza somos todas mujeres. Y aquí, en el curso, lo siento, Josep, y Rodney, que está online, pero son los 2 únicos hombres de las 29 personas inscritas. No, lo digo porque hay muchos movimientos en los países del sur global o en los países donde son socios de la cooperación catalana. Supongo que, bueno, como por ejemplo con el ayuntamiento compartimos algunos países, que te das cuenta que los movimientos de reivindicación también están liderados por mujeres, porque son las que están en el día a día tirando para adelante, bueno, familias, etcétera. Y digo, mira, pues al menos en esto vamos a la par, ¿no? Que los temas que tratáis también tienen su homólogo y veo que también están muy liderados por mujeres en los países donde estamos trabajando, en Mozambique, en Senegal también. En América Latina yo lo conozco por mis compañeras que trabajan en esa zona, Brasil, etcétera, pero sí que en la realidad africanista que yo o en los países árabes
Bueno, ahora Afganistán ha sido un país que ha roto un poco la lanza en ese sentido, pero sí que los países africanos han sido básicamente mujeres que han tirado para adelante estos movimientos más de reivindicación y bueno, hablabais de litigios aquí, pues son las que han tenido, no les tembla la mano para interpelar a la administración pública y reivindicar los derechos que han sido usurpados en su momento. En zonas de frontera, que antes ponía el ejemplo muy rápidamente, o sea, Egeo, Turquía, Balcanes, Serbia, Bosnia, las fronteras con la Unión Europea, Ceuta y Melilla, las organizaciones que están a pie de calle o de terreno para hacer el acompañamiento de las personas en movimiento, el 90% son mujeres. Es bueno, espectacular. Sí, sí. Bueno, esto es un indicador de algo, de que lo que decíamos años atrás, la revolución se inicia en las universidades, es decir, con los cambios fuertes se inician en las universidades y en los grupos vulnerables como las mujeres. Y los que han sido pisoteadas con más fuerza son las que luego también se levantan con más fuerza. Porque yo espero que les haya sido muy enriquecedor el grupo y el curso y que hayan podido, no sé si se conocían de antes o hayan podido establecer ahora ya complicidades. No sé si también ha habido gente de América Latina que se ha conectado en su momento. Sí, hemos tenido a Paco Montaño de México, nos habló del caso del Tren Maya, hablamos de desarrollo, de infraestructuras, lógicas desarrollistas, y Nelson, que estuvo de prácticas en el observatorio y ahora volvió a Colombia, nos estuvo hablando de diferentes casos de vulneraciones de derechos humanos en América Latina, Colombia en particular por su caso, y también vino Najé, que ella es del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, no es de América Latina, ella es migrante de Marruecos, jornalera en Huelva, pero sí que también nos puede explicar cómo las realidades de migrantes en la cadena agroalimentaria. Sí. Solo finalizar diciendo una cosita muy breve. Si bien la Agencia Catalana de Cooperación y la Dirección General es quien planifica la política pública y la Agencia Catalana de Cooperación es quien ejecuta bajo mandato del Parlamento de Cataluña, que aprueba el plan director y del gobierno, que también lo aprueba, que es la agencia que ejecuta o implementa la política pública de cooperación en Cataluña. Pero sí que es verdad que iniciativas de este tipo, bueno, nosotros tenemos, igual que el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación o el área metropolitana, tenemos esas líneas de financiamiento a nivel de educación para el desarrollo, que en otras comunidades autónomas, en otros países se llama ciudadanía crítica global, etcétera, que bueno, que yo creo que me consta que este está financiado parcialmente por nosotros, pero que iniciativas de este tipo son muy bienvenidas. Y bueno, anunciar que seguramente en este año 2023, toco madera porque llevamos años reivindicando, yo antes como ONG y ahora desde la administración pública, a ver si nos ponemos todos a trabajar para dotar a Cataluña de una estrategia en educación para el desarrollo, ciudadanía crítica y global, una histórica reivindicación tanto del sector como de la administración pública, de ponernos todos a trabajar para poder tener ya finalmente una estrategia, o digámosle como queramos decirle, en materia de educación para el desarrollo. Una línea que nos marque a todos y que sea de una forma consensuada para finalmente que Cataluña tenga esta estrategia de EPD, que hasta la fecha aún se llama EPD, y esta tarde estábamos discutiendo diciendo que tenemos que buscar un nombre más sexy y con más marketing. EPD, Educación para el Desarrollo, donde iniciativas de ese tipo tienen cabida. Y llegar a un público más global, yo siempre lo digo, los que estamos ya concienciados es que nos vamos encontrando en todos los mismos lugares, pero a mí me encantaría poder llegar a los jóvenes que están en la plaza rapeando, o a las abuelas y las tietas, aquí en Cataluña las tietas, y llegar a las tietas en su justa medida a toda esta labor que estamos haciendo de alguna manera, cada cual con su medio de comunicación adecuado, pero salir un poco de nuestra área de confort y de comodidad, donde todos nos vamos autoconvenciendo cuando ya estamos convencidos, porque ya lo sabemos,
y poder llegar a ese público más amplio que tendríamos que llegar y que tendríamos que al menos sensibilizar de alguna manera. Este es el reto que este 2023, a ver si podemos dotarnos de esta estrategia de educación para el desarrollo para salir de esta área, de esta zona de confort que tenemos todos y llegar a un público más amplio. Por tanto, felicidades por el curso y ahora ponerlo en práctica y operativizar todo esto. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros por invitarnos. No, nada, muchas gracias a las dos para venir. Siempre nos queda corto, pero bueno, tenemos un pequeño espacio para preguntas, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para preguntarla a Yoya en cuestión de diseño de políticas públicas, de cómo se ejecuta desde la Generalitat de Cataluña pues, estos fondos de cooperación al desarrollo, de educación para el desarrollo, y a Marco, ¿no? Pues hemos hablado del litigio estratégico, preguntas más técnico-jurídicas o académicas, pues nada. Adelante también. Ah, mira, hay una pregunta aquí desde el chat ya por parte de Denis. Ya empezamos. Se pretende ampliar el nivel de financiamiento bajo convenio para el sector social donde hay muchas mujeres a propósito de la feminización del sector para aumentar los salarios. Muchas hemos trabajado en defensa de los derechos en situación de precariedad. O sea, es una pregunta si se pretende ampliar, entiendo, ¿no, Denis? Claro, recuerdo que yo vengo de cooperación, y asuntos sociales es otro mandato. No sé ahora si Denis es de por aquí, Sí. ¿la tenemos aquí? Es de Barcelona. Sí. Bueno, Barcelona. No sé, Denis, si quieres hablar, o sea, hacer la pregunta verbalmente o... Bueno, si no, ya la tenemos por escrito por el chat. Bueno, yo voy a decir una obviedad. Vamos a ver si los presupuestos se aprueban o se prorrogan, como es lo habitual en este país, que vamos a presupuestos prorrogados. No, yo puedo hablar por cooperación. En cooperación se vislumbra un horizonte, bueno, de hecho, del presupuesto 2021 al 2022 se incrementó y ahora estoy hablando de memoria, pero se incrementó, creo, unos 9 millones de euros el presupuesto que gestionaba la Agencia Catalana de Cooperación, y que esto ha trascendido a varias más convocatorias para proyectos, para programas, para educación para el desarrollo, es decir, diferentes líneas muy bien, bueno, con una dotación financiera muy interesante y, claro, con 9 millones de más. Y con el sector se quería negociar ahora un horizonte para llegar al 0,7 en un horizonte 2030. Vamos a ver si, bueno, con el debate que va a iniciar, que se va a iniciar desde la misma consejería, la Conselleria de Acció Exterior y Unión Europea, se puede llegar a una fórmula de consenso, que esta es la intención. Hasta ahora había habido un blocaje y una tensión muy fuerte, y bueno, con el cambio de gobierno y con un gobierno monocolor por primera vez en muchos años, creo que es excepcional, porque los 23 años de convergencia era convergencia y unión, era un bipartidismo. Ahora tenemos buena sintonía con el Departamento de Economía y Finanzas, con Presidencia y con Acción Exterior y Unión Europea. Vamos a ver si podemos ahora establecer un pequeño espacio de debate o de intercambio, que ya lo hemos empezado a llevar a cabo, para empezar a debatir cómo llegamos al 0,7. El 0,7 lo queremos llegar sí o sí, pero será discutir cómo. Más rápido, más lento, para que el sector se pueda muscular, para no ahogar el sector como pasó en el 2010, que lo ahogamos, y la misma administración tampoco no podía llegar a gestionar el crecimiento que se experimentó. Por tanto, como cooperación, el horizonte es ir incrementando e ir llegando al 0,7. A ver en el 2023 si podemos ya dar un pequeño paso, todos conjuntamente, gobierno y movimientos sociales, en este sentido de cooperación. Hablo de cooperación. Tenemos algunas preguntas de Laia y no sé si después alguien más de la mesa, pero a nivel de, supongo que ella pregunta a nivel como de cantidad, ese incremento, ¿cuánto es? Y si puedes explicar el 0,7, la reivindicación que hay detrás y qué es exactamente el 0,7. El 0,7 surge de Naciones Unidas en los años finales de los 60, no, después de la crisis del petróleo, el 72-73, en el cual se reivindica a nivel internacional por primera vez de que el presupuesto de los estados destinado a cooperación llegue al 0,7 del presupuesto global.
Esto viene de los años 70 y aún en este país no se ha llegado. Bueno, y en la mayoría de estados europeos. Los nórdicos, como siempre, nos llevan la delantera para variar y que tenemos que aprender muchos de ellos, pero sí que es verdad que en este actual gobierno el compromiso es, nosotros nos podemos comprometer a muchas cosas, pero hasta que no se vea encima del papel y firmado, brindis al sol todo el mundo puede hacer. Pero sí que es verdad que es voluntad de este gobierno de sentarnos, cosa excepcional, con el sector de las ONGs de cooperación y buscar y llegar a un consenso cuál será la hoja del camino para llegar a este 0,7. Cantidades, yo no soy capaz de decir cantidades. Claro que hasta hace 3 semanas teníamos un presupuesto que ahora seguramente son diferentes porque el Departamento de Economía pertenecía a una opción política, ahora es otro. Y vamos a ver qué consenso hay en el Parlamento una vez se puedan presentar los presupuestos. Si no se aprueba el presupuesto que se presente, pues tendremos que ir a prorrogados y mantener el mismo presupuesto que durante el año 22 y vamos a ver cuándo se podrá aprobar. Pregunta ahí también si hay alguna partida, o supongo que son fondos vinculados Next a los fondos Generation Next europeos, que gestiona el Estado español y que va descentralizando como quiere y cuando quiere a las comunidades autónomas. En Cataluña gestionamos una parte, en cooperación no nos ha llegado nada de momento, hicimos una solicitud que con el anterior gobierno hicimos una solicitud y ¿quién les hicimos? Un consorcio formado por gobierno con Agencia Catalana de Cooperación, con movimientos sociales, con la taula del tercer sector, la FEDE.cat, diferentes ONGs catalanas, porque como os he dicho, yo soy de la opinión de que podemos trabajar conjuntamente públicos y privados en este sentido, o privados no lucrativos, y redactamos una propuesta a 4 manos y que presentamos en forma y tiempo a la ventanilla Next Generation. Esta propuesta era una propuesta que daba respuesta a demandas históricas del sector de la administración y de las ONGs catalanas que tratan materia de cooperación al desarrollo. Durante 1 año y pico no se tuvo en cuenta. Y afortunadamente ahora con la actual coyuntura de gobierno se ha vuelto a desempolvar ese proyecto y vamos a ver si podemos avanzar y podemos ir un poquito implementando, a ver si podemos conseguir financiamiento de Next Generation para implementar este proyecto. Vamos a ver en los próximos meses si tenemos éxito. De las otras líneas de Next Generation, claro, es enorme Next Generation, desde infraestructuras, digitalización, para la sanidad, para educación. Aquí se me escapa. Yo lo que puedo hablar con propiedad es en temas de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo. ¿De acuerdo? Ahí se atreve. Denise ha preguntado por el chat también si este incremento se vehicularía a través de convocatoria, como se ha hecho hasta ahora. Se tiene que negociar con el sector. De hecho, hemos recogido, que es público, el decálogo, los 10 puntos que la FEDE.cat tenía encima de la mesa desde hacía años. Hemos sido empáticos y sensibles a estas demandas, la hemos escuchado, las estamos el qué, es decir, el fondo de la cuestión, todos estamos de acuerdo y ahora se tendrá que hablar y consensuar el cómo vamos avanzando en los diferentes puntos que todos compartíamos desde hace muchos años. Entonces, bueno, este es uno de los puntos. Vamos a ver cómo vehiculamos las subvenciones. Yo querría poner encima de la mesa que las subvenciones es un instrumento y tendríamos que ser un poco más innovadores y empezar a mirar un poquito más allá de lo que es el instrumento subvención. Es que yo le digo que es un instrumento ochentero, vintage ya. Y a mí me gustaría, ya, no sé, cuando estás trabajando con tus compañeros europeos, tanto sean plataformas de ONGs como otros socios, sean administración pública descentralizada o países miembros,
ves que hay muchos más instrumentos, hay muchas más modalidades que pueden dar mucho más juego, que no es el simple instrumento, proyecto o subvención que te obliga a redactar cada año un proyecto, que luego tienes que pedir prórrogas porque realmente el cronograma nunca lo puedes llevar a cabo porque siempre la realidad te supera y que hay mucho papeleo arriba y abajo. Entonces, yo pongo encima de la mesa a ser un poco innovadores, a no tener miedo a innovar, a mirar un poquito más allá y buscar otras fórmulas que otros compañeros a nivel de otros países europeos están empezando a utilizar. A formar partenariados con otra tipología de socios, que no nos dé miedo sentarnos a la mesa y trabajar conjuntamente con cooperativas, ONGs, administraciones públicas locales, etcétera, etcétera, y con otros canales de subvenciones o de financiamiento. Por tanto, bueno, este es uno de los temas que con el sector y con los movimientos sociales de cooperación, derechos humanos y paz vamos a indagar un poquito cuáles son los instrumentos, porque incluso ellos dicen también que, bueno, que tenemos que innovar un poco todos, tanto administración, que normalmente es la más anquilosada y decimonónica, como ellos mismos lo reconocen. Por tanto, nos vamos a conjurar todos juntos a modernizarnos un poco. Y bueno, respondiendo un poquito a la pregunta de el instrumento subvención, digo, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a llegar a un acuerdo con todas las partes interesadas y si tenemos que innovar, vamos a innovar. De acuerdo. Justo yo estaba reflexionando en que creo que hay un problema de base en cuanto a la ley general de subvenciones, porque al final hay un sesgo y toda esa, bueno, como ese reparto, ¿no? Bueno, considero que ese reparto se acumula en las que tienen las posibilidades de cumplir todos los requisitos de los pliegos. Entonces, hay otras fórmulas, bueno, no sé si, No. pero otras fórmulas que a lo mejor las pequeñas entidades que son las que se quejan y que al final tienen que unirse muchas. Es que aquí vamos, porque claro, las ONGs del área metropolitana son muy fuertes y muy potentes, pero no solo todo es Barcelona y su área de influencia, también en el territorio, y esto lo podemos, en el territorio hay iniciativas muy interesantes, pero que no están tan visibilizadas. Entonces, dar canales y dar instrumentos para poder poner en valor toda esta riqueza que existe a nivel en otras provincias, en otros territorios, pues creemos que el instrumento subvención a lo mejor no es el más adecuado. Porque me interesa revisar la ley. O sea, pero la ley general de subvenciones no te obliga solo a utilizar el instrumento subvención, solo te lo regula, pero es potestad tuya de utilizar o convenios o convocatorias territoriales o otro tipo de instrumentos de financiamiento. Es decir, que aquí por eso yo digo que no tengamos miedo y no seamos conformistas con lo que estamos acostumbrados a hacer, sino que miremos un poco más allá. Y miremos un poco más allá de lo que tenemos aquí en Barcelona, porque Barcelona no es todo el territorio. Sí. Aquí, barriendo un poco para casa y hablando del curso, el tema central era conflictos, defensa y especulación en el territorio. Desde el observatorio hemos hecho un esfuerzo muy activo en traer actores de fuera de Barcelona, porque es que si no siempre acabamos hablando con los actores de Barcelona, imitando a los actores de Barcelona, y poner sobre la mesa los extractivismos a nivel urbano-rural, que es una dicotomía que también vemos repetida también a nivel del sur y del norte, ¿no? Sí. Como de dinámicas extractivas. Y la verdad, como de Barcelona, yo creo que han venido una persona aquí como ponente, aparte de David Gistar y de Irene, que hicieron la introducción, ¿no? Han venido las jornaleras de Huelva, vino Teresa de Murcia, vino Teruel, Joaquín Egea de Teruel existe, vino a Diego Arribas de Teruel existe, vino Teresa Nati de Tarragona, Marco Aparicio, presidente del Observatorio, pero ha venido de Girona, tuvimos Nelson de Colombia, tuvimos a Fernanda, ¿no? Que, bueno, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Ginebra, pero que estaba en Liberia, en misión, a Paco de México. Hemos sido muy conscientes de que muchas veces las entidades de Barcelona caemos en el barcelonacentrismo y una línea de trabajo que nosotros queremos seguir es poner sobre la mesa estas dinámicas como urbanocentristas y vínculos extractivos urbanos-rurales, por lo que
creemos que hemos puesto sobre la mesa y traído como a colectivos como de diferentes realidades. Muchos se identifican como de zonas del Estado español y de Cataluña marginalizadas, ¿no? La plataforma Stop Jobs Olympics. Pues yo creo que, obviamente sois vosotros los que tenéis que decirlo, pero yo creo que hemos hecho un esfuerzo y que hemos podido como reflejar diferentes realidades aquí en el curso. Y había ya una intervención, no sé si... Sí, yo perdón que ir a tarde no me ha dado la vida, pero quería venir a despedirme de todas. Pero ya que te tal, he llegado a lo último. Cuando dices de innovar y tal, otras... O sigui, que serien no subvencions gubernamentals o de la administración, ¿te refieres entonces a buscar dinero en empresas privadas? No. Bueno, no sé, aquí cada cual que haga lo que quiera, pero no sé, lo de innovar es que no... No sé a què te refereixes, perquè si hablamos de subvención dices... No. Es que establir consorcis y partenariats, por ejemplo, perdón, en castellano, establecer consorcios y partenariats, a ver, yo que vengo yo que he estado muchos años en la otra, bueno, es que claro, yo vengo también del mundo de las ONGs, he estado de mis 30 años en materia de cooperación, he llevado 15 en ONGs y ahora 15 más o menos, un poquito más, ahora en la administración pública. La zona de confort, y luego ya hablaré de la administración pública, pero la zona de confort en la cual las ONGs, y hablo de las que yo conocía, pequeñas y medianas o alguna muy grande. Las grandes llevan su dinámica y no es sintomático del tejido asociativo en Cataluña. Pero es tan fácil postular cada año al mismo instrumento, a la misma subvención, porque ya te conocen y además no creo alianzas porque como ya me conocen no tengo que ir con otra ONG o con otra institución. Yo ahora cuando estabas hablando digo, mira, acabas de decir una cosa, las ONGs de Barcelona y área metropolitana, ¿por qué no obligar en determinadas convocatorias a que se alíen con ONGs más pequeñitas de fuera del territorio? Para acompañarlas y para hacer como un mentoring, para hacer como, porque yo lo he hecho con gobiernos descentralizados de Marruecos, Túnez, de decir, te cojo de la mano y te ayudo a redactar un proyecto como administración pública, redactar un proyecto para presentar una convocatoria de la Unión Europea. O te llevo a Bruselas para hablar directamente con el técnico de referencia para, a lo mejor, ¿sabes?, cae una posibilidad. Yo he llevado de la mano a ONGs catalanas a Bruselas porque no se atrevían. Digo, sal de Barcelona, mira el mundo, que es mucho más amplio, que puedes crear alianzas con los holandeses, con los daneses, con tus homólogos de otros países y puedes aprender muchísimo. Yo cuando digo innovar digo esto. Luego puedes encontrar otros mecanismos de financiamiento que no pasen por el típico subvención de la Agencia Catalana o del Ayuntamiento, ¿vale? Porque si tú te alías con alguna ONG holandesa, a lo mejor ellos tienen un convenio especial con su gobierno que no pasa por una subvención al uso, sino que es otra tipología de instrumento que te ayuda. Yo digo esto, salir de aquí. Y además es que estamos en un sector que o creas alianzas, no puedes ir pidiendo a tus socios del sur que hagan lo que tú no haces aquí. Es decir, si tus socios del sur, si en Brasil tú ves que el movimiento va todo junto, ¿cómo no lo vas a hacer tú en tu casa? ¿Porque quieres salvaguardar tu parte del pastel? Es decir, que no, te lo digo por crear alianzas entre nosotros. Ya no digo con la administración pública, que luego sería el siguiente paso, que para mí es lo óptimo. Multiactor, multinivel. Pero salir de innovar un poquito en este sentido. Es que Marco se tiene que marchar. Venga. Por eso ya... No, bueno, lo despedimos. Ya sabéis, o sea, bueno, las que os queréis quedar, tenemos un pequeño pica-pica que hemos traído así para hacer un poco de distensión. Muchas gracias a las participantes online. Quería cerrar, pero bueno, mira, que yo de verdad creo que otra vez, que hemos traído como actores muy diferentes, ¿no?, de movimientos sociales, académicos, de entidades, personas expertas en organismos internacionales, políticos, políticas. Creo que hemos podido reflejar con realidades muy diferentes. Se han generado debates más o menos constructivos en las sesiones
Y la verdad es que a pesar de que podría haber habido más espacio de debate, creo que sí que hemos dado materiales, hemos generado diferentes materiales para que podáis consultar si queréis. Sabéis que tenéis como todos los vídeos y todos los materiales en la plataforma del Moodle. Agradeceros a todos también como vuestra constancia. Creo que ha sido un curso muy constante a nivel de participación. Han sido muchas sesiones, pero la participación ha sido alta y ha sido sostenida. O sea que muchas gracias también por vuestra constancia, vuestra paciencia y por confiar en el observatorio para dedicar vuestras horas, que al final también han sido muchas horas vuestras. O sea que nada, gracias a todas, también yo ya para venir. Y nada, pues nos vemos por aquí, ya sabéis dónde estamos. Nos vemos por los sitios. No, nosotros no nos movemos, seguimos aquí en Ecos, Carrecas, 43 Baixos. Adiós a todos.